Muy bien. Bueno, hoy voy a comenzar contando una historia. Había una vez un reino y como en todo reino había un rey sentado en un trono y también habían príncipes. Uno de esos príncipes era sumamente hermoso. Era tan hermoso que se ensoberbeció, se le subió el orgullo y quiso usurpar el trono de su rey. Entonces, este príncipe provocó una revolución, pero fue derrotado y fue expulsado del rey. Y desde entonces, ese príncipe ha estado buscando venganza. La historia de este príncipe viene narrada una parte en el libro de Isaías, capítulo 14, de los versículos 11 al 15. No lo voy a leer, pero es para que usted lo tenga a la mano. Y para que usted pueda ver de quién estamos hablando, ¿verdad? Aquí en Isaías 14, del 11 al 15, se hace una comparación, de hecho es una profecía para el reino de Babilonia, y se está comparando al rey de Babilonia con Satanás. Ese príncipe del que estoy hablando es Satanás. Satanás, como todos sabemos, fue un ángel de una belleza asombrosa, tanto que quiso tener el mismo lugar de Dios, así como lo dice aquí en el versículo 13. Bueno, en el 12, fíjese lo que dice en el 12: caíste del cielo, y dice: oh lucero, hijo de la mañana. Ese título de hijo de la mañana no es algo bueno. Entonces cuidado los que se llaman así. Y luego en el 13 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Cuando dice las estrellas de Dios se refiere a los otros ángeles. Y dice: levantaré mi ¿qué? Mi trono. O sea, él quería hacer su propio trono, él quería estar a nivel de Dios. Y luego en el versículo 14 dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, de veras a este se le subió, pero demasiado. Bueno, entonces, como les decía, Satanás siempre, desde ese tiempo, ha querido usurpar, ha querido ocupar el lugar de Dios, el trono de Dios. ¿Sí? Bueno, pero como por causa de esta intención que tuvo y por causa de esa rebelión que generó, como por causa de eso, él fue expulsado de la presencia de Dios. Entonces, él, en venganza, digámoslo así, como parte de un plan para arruinar el plan de Dios, decidió sembrar esa semilla en el ser más amado de Dios, que es el ser humano. Si usted abre su Biblia en Génesis, capítulo 3, que es donde habla del primer pecado del ser humano, ahí en los versículos del 4 al 5 nos habla, dice: entonces la serpiente, ¿quién es la serpiente? Satanás. Dice: entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y, ¿cómo dice la siguiente frase? Seréis como Dios. O sea, vea la oferta: sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar ¿qué? Sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual no quiso comer. No, él también quiso, ¿verdad? Ok, y no le puso una pistolita atrás, porque no había. Pero bueno,
¿Cuál es el punto? Número 1. Vamos a notar en el versículo 5 que la forma en cómo la serpiente tienta a la mujer es diciéndole que al comer de ese fruto va a ser como ¿quién? Como Dios. Como Dios. Le dice, vas a ser como Dios sabiendo el bien y el mal. Y en el versículo 6, usted puede ver que ahí se menciona que el motivo por el que la mujer, bueno, uno de los motivos, porque menciona dos, uno de los motivos por el que Eva decide probar el fruto es porque dice que ella quiso tener ese conocimiento, dice que quería alcanzar esa sabiduría. ¿Qué sabiduría? La sabiduría que el diablo le había ofrecido de la misma sabiduría de a nivel Dios, ¿no? Bueno, entonces, desde ese tiempo, o sea, desde el principio, está sembrada esa semilla de que el ser humano quiera ocupar, quiera tener un lugar que no le corresponde, quiera ocupar un trono que solo debe ocupar Dios. Desde ese entonces, también Satanás ha estado ingeniándoselas de 1,000,000 maneras, tanto para buscar la alabanza para él, pero cuando no consigue la alabanza para él directamente, por lo menos lo que quiere es evitar que en el trono del ser humano, ¿cuál es el trono que hay en nosotros? Nuestro corazón. En nuestro corazón hay un trono. Y en ese trono, el que debe reinar es el rey. Por eso hablé al principio. Hay un reino, y si es un reino, hay un rey. Y si hay un rey, hay un trono. En ese trono va el rey. El rey es Dios. Pero Satanás ha buscado de 1,000,000 maneras que en ese trono haya lo que sea, menos lugar para Dios. Ahora, Dios sabe todo eso. Y por eso, pues Dios también ha estado dando varias maneras, varias formas en las que ha buscado revelarse al ser humano, relacionarse con los hombres, no solamente como nuestro Salvador, no solamente como nuestro Redentor, sino también como nuestro Rey y como nuestro Dios. ¿Sí? Fíjese, una vez un escriba, un estudioso de la palabra de Dios, le preguntó a Jesucristo, ¿cuál es el mandamiento más importante? Usted conoce el texto, está ahí en Marcos 12, los versículos 29 y 30, y dice que Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro, a ver todos digan, nuestro Dios, el Señor, uno es. O sea, no podemos tener como varios tronos, hay un solo trono, un solo Dios. Bueno, y luego en el 30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Bueno, primero observe que en el versículo 29 que acabamos de ver, ¿qué palabra les hice de repetir? Que dice el Señor nuestro. O sea, lo primero, fíjese cómo generalmente las personas cuando dicen, ¿cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios. No. Antes de amar a Dios, Jesucristo dijo, el Señor nuestro Dios. Ahora quítele el nuestro y diga mi Dios. Lo primero que Dios quiere es ser nuestro Dios. Lo primero que Dios quiere es ser mi Dios. ¿Sí? O sea, Dios quiere que cada persona lo acepte como su Dios de manera personal e individual. Dios no deja de ser Dios por el hecho de que aceptemos o no que Él existe o que Él es Dios o que Él sea nuestro Dios. O sea, de todas maneras Dios sigue siendo Dios.
digo, el ser nuestro Dios de forma personal. Fíjese, lo que Dios quiere no es que le demostremos que Él es Dios. Lo que Dios quiere es que le demostremos que Él es nuestro Dios. ¿Y por qué estoy hablando de demostrarle que Él es Dios? Porque aquí lo dice también en el versículo 30. ¿Cómo demostrarle a Él que es nuestro Dios? ¿Verdad? Bueno, ahora, hablando de este punto acerca de relacionarnos con Dios en forma individual, fíjese que hay hay muchos casos en la Biblia, nada más que yo escogí solamente 4 casos, de lo que Dios espera, de cómo nos relacionemos con Él. Porque les digo, Dios quiere que le digamos, tú eres mi Dios. O sea, Dios no quiere que le digamos, tú eres el Dios todopoderoso. No, tú eres mi Dios todopoderoso. ¿Sí? Fíjense, ¿quiénes hablaban así? La mayoría de los hombres de Dios de la Biblia le decían Jehová mi Dios, el Señor mi Dios, ¿no? Pero por ponerle un ejemplo, Moisés, en Deuteronomio 4:5 le estaba hablando al pueblo y le dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra. Luego, en el primer libro de las Crónicas, capítulo 29, versículo 2, está hablando el rey David, le está hablando a su hijo Salomón, y él dice, yo con todas mis fuerzas, y pongan atención en fuerzas, esa palabra, primer libro de Crónicas, 29:2, dice, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios, oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce, etc. Ahí dice muchos materiales y todas las piedras preciosas, todo lo que juntó. Bueno, solo puse estos 2 ejemplos de hombres que decían, Él no es el Dios, es mío, es mi Dios personal. Ahora, voy a dar 2 ejemplos de todo lo contrario. Porque podríamos decir, ay, pues todo el mundo le dice así, fíjese que no. Porque podemos ver, por ejemplo, en Josué 1:17, en Josué 1:17 está hablando el pueblo de Israel, se está dirigiendo a Josué, y le dicen, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová nuestro Dios, no dijeron así. No dijeron Jehová nuestro Dios, dijeron solamente que Jehová tu Dios. Note cómo el pueblo no decía Jehová es nuestro. No decía, es tu Dios, nosotros te seguimos. ¿No? Y dice que Jehová tu Dios esté contigo y como estuvo con Moisés. Y luego otro ejemplo, en el primer libro de Samuel, capítulo 15, ahí está hablando el rey Saúl, está dirigiéndose al profeta Samuel, y en primer libro de Samuel 15, el versículo 15 dice, y Saúl le respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, fíjense, para sacrificarlas a tu Dios, o sea, te estamos haciendo el favor, te juntamos unos cuantos animalitos para tu Dios. Pero en ningún momento dijo, para nuestro Dios, para el Dios de nuestro pueblo, o sea, no era el Dios de Samuel, ¿no? Y lo mismo pasa en el versículo 30, es nuevamente Saúl diciéndole a Samuel, y para que vuelvas conmigo, para que adore a Jehová tu Dios. Fíjese, él iba a ir a adorar a Dios, pero Dios no era su Dios, era el Dios de Samuel. Entonces, notemos, ¿no?, la diferencia. Y usted podrá notar la diferencia entre Saúl y David. Saúl es un hombre que murió endemoniado. David fue un hombre que hasta la fecha se le conoce como un hombre conforme al corazón de Dios. Porque él decía, es mi Dios. No decía, es tu Dios, Samuel, yo te sigo. ¿No? ¿Ok? Bueno,
Ahora, en el texto que teníamos en Marcos 12, que leímos el 29 y el 30, en el versículo 30 leímos que decía, amarás al Señor tu Dios, ¿se acuerdan? Con todo tu corazón. Bueno, ¿por qué? Porque como lo comenté hace rato, después de que lo reconozcamos como nuestro Dios, lo que tenemos que hacer es demostrarle a Dios que Él es nuestro Dios. Porque fíjese que aunque una de nuestras misiones como cristianos es extender el reino de Dios, o sea, debemos procurar que todas las personas acepten a Jesús como Rey. A pesar de eso, aquí está hablando del reino de Dios, pero en nosotros. Porque aquí está hablando de que Dios tiene que reinar sobre nuestro corazón, sobre nuestra alma, sobre nuestra mente, sobre nuestras fuerzas, sobre todas y cada una de las cosas que hacemos. Dios tiene que ser Rey. Amén. Porque Dios quiere que con toda nuestra manera de vivir demostremos que de verdad Él es nuestro Dios. Ahora, si Dios es nuestro Señor y Rey personal, se lo vamos a demostrar dándole un lugar de honor, como se le da a un rey, ¿no? Un trono, acuérdense. Se le da un lugar de prioridad. Por eso es que también dice en Mateo 6:33, este texto muchos se lo saben, mas buscad primeramente el reino de Dios. Acuérdense, si hay un reino, estamos hablando de reino, rey, trono, ¿sí? Entonces, buscad primeramente. ¿De qué le habla primeramente? De ese lugar de honor, de esa prioridad que debe de tener Dios en nuestra vida, si de verdad Él es nuestro Rey. Amén. ¿No? Y luego dice, buscar el reino de Dios. Es lo que decía hace rato, que Dios reine en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, en cada uno de las partes que conforman nuestro ser, en cada una de las áreas de nuestra vida, en cada uno de los roles que desempeñamos, en cada uno de los dones que tenemos, porque aquí habla de fuerzas. Por eso también les dije que notaran cómo David, cuando preparó ofrenda para Dios, dijo, yo con todas mis fuerzas. Y aquí lo confirmamos, dice, amarás a Dios con todas tus fuerzas, todo lo que tengas, con todo lo que tengas, tenemos que demostrarle a Dios que Él es nuestro Rey. Así que, para que en verdad Dios sea nuestro Rey y nuestro Dios, tiene que tener el primer lugar en nuestra vida. Ahora, cuando algo o alguien es importante en nuestra vida, pues se demuestra porque le damos pues una atención especial, ¿verdad? Le damos cierta atención, le damos una prioridad demostrándole que es el más importante para nosotros. Entonces, debemos de tener mucho cuidado de que ninguna persona o ninguna cosa tenga esa prioridad, que ocupe ese trono que solo Dios debe ocupar. Porque si hay cualquier cosa que esté ocupando ese trono, esa prioridad en nuestra vida, automáticamente esa cosa, esa persona se convierte en un ídolo. Porque está ocupando un trono, un lugar de prioridad. ¿Por qué? Porque el primer pecado con el que más luchó el pueblo de Israel por cientos de años fue el pecado el problema de la idolatría. Les costó un exilio a Babilonia por 70 años nomás. Aparte de todas las persecuciones y guerras que tuvieron antes, toda la mortandad que tuvieron que pasar, pero toda esa mortandad, el exilio, la esclavitud que sufrieron después de la que ya habían pasado en Egipto, cuando ya los llevaron exiliados a Babilonia, todo fue causa
de este pecado, idolatría. Así de grave es este pecado. Por eso es que el primer mandamiento que Dios da, cuando Dios le da los 10 mandamientos a Moisés, allá en el monte Sinai, el primer mandamiento de esos 10 es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, allí en Éxodo 23. Y bueno, después lo puede buscar en Deuteronomio 4, del 15 al 19. Nos habla de diferentes cosas de las que no debemos hacer figura. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene esa tendencia a adorar lo que ve. Y de todo lo que ve hace una figurita. Y luego la figurita la pone en un lugar especial porque le quedó bien bonita. Y después de que la pone en un lugar alto, o sea, en un altar, ¿qué hace? Le rinde culto, le rinde adoración. Cada que pasa dice, ¿sí o no? Mínimo. Si no es que acaba poniéndole veladores. Eso se llama idolatría. Ahora, bueno, en estos textos de Deuteronomio menciona no hacer figuras de personas, de animales, hasta los astros menciona el sol, la luna y todo el ejército del cielo. Bueno, pero ahora, yo sé que todos los que estamos aquí y todos los que, de muchos de los que escuchan este mensaje por internet, me van a decir, no, hermano, pero yo ya en mi casa, yo ya no tengo ningún tipo de figura, ningún ídolo, nada de esas cosas a lo que se le rinda culto, nada, mi casa está limpia. Yo creo que sí, pero desgraciadamente, aunque la mayoría ya no tenemos figuras idolátricas en nuestra casa, desgraciadamente muchos siguen teniendo ídolos. Por lo que les comentaba hace rato, cualquier cosa que tenga una prioridad mayor que Dios es un ídolo. Y bueno, fíjese que, de hecho, la definición de tanto ídolo para idolatría, hay 2 definiciones, para cada uno hay 2. Ídolo significa representación o imagen de una deidad a la que se le rinde culto o veneración, pero tiene la otra definición que dice persona o cosa amada y admirada al punto que se le rinde adoración. O sea, cosas que solo se le deben rendir al rey, a Dios, pero se le están rindiendo a cosas y a objetos que no tienen por qué recibir esa adoración. Y luego la definición de idolatría igual, dice, práctica religiosa en la que se rinde culto a un ídolo. Y luego también trae la segunda definición, amor y admiración excesivos que se sienten por una persona o cosa. Ahora, entonces, el problema no está en admirar o apreciar a alguien o algo. El problema está en hacerlo con ese exceso de admiración, de rendirle ya casi culto, ¿no? Ese es el verdadero problema. Entonces, yo le voy a mencionar ahorita 9 tipos de idolatría que hay, para que si por ahí hay escondidita alguna, pues ahorita la sacamos, ¿no? Entonces, fíjese, la idolatría número 1, familiares, ya sea al esposo o a la esposa. Yo lo sé porque yo lo viví. Ya no soy así, pero sí lo fui. Fui de esas esposas que le decía, primero me muero antes que me dejes, ¿no? ¿Qué es eso? Es idolatría al marido. O sea, por el único por el que nos podemos morir o poner así es por Dios. Ok, bueno, la cosa es, el único que merece tal grado de adoración y de dependencia es Dios. Ese grado de dependencia en las relaciones sentimentales se llama idolatría. Ahora, hay otra idolatría de familiares. Los hijos, no, bueno. Las mamás, no me toquen a mi hijo, ¿verdad? O los papás también. Hay papás de que al que se mete con mi hijo se mete conmigo y ahí sacan doble puño, ¿no? Sí, yo sé.
de hecho hay un caso en la Biblia. Hay un caso en la Biblia, ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 2 y 3, viene la historia del sacerdote Elí, que tenía 2 hijos. Y estos 2 hijos eran, pero horribles porque blasfemaban el culto, las ofrendas hacia Dios, las menospreciaban, las tomaban como que si fuera cualquier cosa. ¿Y qué hacía el sacerdote Eli? Dice ahí en el 2, en el capítulo 2, 24. En el 2, 23 y 24, les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y así, bueno, ¿qué hizo Elí? O sea, los tipos estaban blasfemando el nombre de Dios y él solo les dijo: no, hijos míos, no se porten tan mal, por favor. ¿Cuál fue la consecuencia? Y ahí en el capítulo 3, versículo 13, Dios da una palabra por medio de Samuel, donde le dice: yo te mostraré que yo juzgaré tu casa para siempre por la iniquidad que él sabe, o sea, Elí, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Por qué Elí no estorbó a sus hijos? Porque les daba más prioridad a sus hijos que a Dios. Decía: bueno, a Dios ni lo veo, pero mi chiquitín. ¿No? Eso es idolatría. Eso es idolatría, porque estaba poniendo a los hijos primero que a Dios. Y el mismo Dios se lo dijo. Y el mismo día se murieron los 3. Elí y los 2 hijos murieron el mismo día. Bueno, segundo tipo de idolatría. Idolatría. Segundo, porque familia no, entra como... Familia. Y de hecho dentro de familia me salté la más... Dentro de la familia. La idolatría a las mamás. No, bueno, no. Y aquí en México ni les toquen a su madre, ¿no? Santo. No, es lo peor que hay, la peor ofensa es hablar de las mamás. Hay una idolatría a las madres, no solo en México, a nivel Latinoamérica y creo que hasta a nivel mundial. Las mamás son idolatradas. De hecho, ahora ya se celebra el Día del Padre, pero antes solo había el Día de la Madre. O sea, los papás eran así como... No, es un no culto, tiene la misma fuerza. Culto a las mamás impresionante, de ay, la madre abnegada y cosas así, ¿no? Pero fíjese, independientemente de esto, hay unas doctrinas que ya son antiguas que han estado metiendo ideas también que tienen que ver con lo de la maternidad, donde ahora se le rinde culto a dioses femeninos. Y ahora usted lo va a ver que hay un montón de publicaciones y de frasecitas y de pósters y cosas así que dice: es que la madre tierra nos regaló el fruto y no sé qué. ¿Madre tierra? Pues yo no tengo, bueno, yo tengo mi mamá y nada más, y mi padre es Dios. Y la madre naturaleza. ¿Sabe qué son esas? Son deidades. La gente lo repite sin saber, como que, ay, se oye bonito, pero están hablando de ídolos. No saben que eso viene de falsas doctrinas, de sectas que están promoviendo el culto a esos dioses, al dios de la tierra, al dios del sol, de la luna, de los árboles, de la naturaleza, de las plantas del mar. Son ídolos a los que la gente le rinde culto. Ahora ya nadie puede pisar un árbol porque es un dios. Nadie puede pisar una cucaracha porque es un dios, ¿no? Todo ya es Dios para esas sectas. Dicen que todo es Dios. Y de hecho, también por ahí, al ratito voy a mencionar otra cosa. No me voy a brincar. Pero, bueno, ahora sí. Segundo grupo, la idolatría a los muertos. Aquí se idolatra tanto a los familiares que ya murieron, como a personas totalmente desconocidas para nosotros, pero famosos, por ejemplo, a los muertos. Por ejemplo, aquí en México hay muchísima gente que le rinde culto a personas muertas, como Pedro Infante, Juan Gabriel y ondas de esas, ¿no?
Ya están. Y de hecho, no faltan muchos días para que hayan miles de personas rindiéndole culto a un montón de muertos. Y ahora, esos muertos, pues están muertos. Realmente a quienes les están rindiendo culto es a los demonios. Porque eso es. Bueno, ahora, la tercer tipo, la idolatría o el culto a los líderes o a personajes famosos, ya sea del ámbito político, del ámbito ideológico, filosófico o inclusive en el ámbito religioso. Hay mucha gente, inclusive cristianos, que idolatran a sus líderes. O sea, que nadie les toque de que, uy, no, es que él es un santo. No, espérame, es un ser humano. Si es un líder santificado por Dios, al que se le debe una honra, un respeto, por supuesto, es un hombre de Dios, un varón de Dios, un varón ungido, claro que sí, pero tampoco los debemos de edificar, convertir en dioses intocables, porque no es así. Son seres humanos tanto como nosotros. ¿Qué es lo que pasa cuando convertimos en ídolos a decepcionados? ¿Por qué? Porque son seres humanos, tarde o temprano van a fallar. Y cuando nuestro ídolo cae, nos venimos para abajo. Por eso es que Dios dijo ahí, en Jeremías 17, en el versículo 5, Jeremías 17, 5 dijo: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Y luego en el versículo 7 dice: bendito el varón que confía en Jehová. ¿Qué está aquí diciendo? Mira, no es buena idea poner a un hombre en un trono. El único que merece ese lugar es Dios. Confía solo en Dios y serás bendito. Pon a un hombre y estás bajo maldición. Lo acabamos de leer. Ahora, cuarto tipo, culto o idolatría a los ángeles. Ese está en boga ahorita, ¿eh? Usted va al mercado, va a un supermercado donde ve, hay figuritas de ángeles, de cositas con alitas y cositas así, sí, hadas y todas esas cosas. Ahora, nuevamente, ¿qué son estas figuritas? Son demonios, aunque se vean bonitos, son demonios. Ahora, le voy a demostrar que son demonios. Abra su Biblia en Apocalipsis 19. Aquí en Apocalipsis 19, en los versículos 9 al 10, está el apóstol Juan, como sabemos, estaba exiliado en la isla de Patmos. Dios le estaba revelando todo el Apocalipsis, todo lo que iba a pasar en el futuro, pero Dios se lo estaba revelando por medio de un ángel. El ángel le mostraba una visión. Y dice aquí, en el versículo 9 que el ángel le dijo: escribe bienaventurados, y le da ahí la visión. Y luego en el versículo 10, ¿qué hace Juan? Dice: y yo me postré a sus pies para adorarle. Bueno, o sea, posiblemente todos hubiéramos hecho lo mismo, porque estar frente a un ángel no es cualquier cosa, son criaturas en verdad, seres impresionantes, son admirables. Entonces posiblemente sí es así de ¿qué hago? ¿Me agacho? No me agacho, ¿no? Pero note lo que le respondió el ángel. Le dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Adora a quién? A Dios. A Dios. No me adores a mí, que soy un ángel. Adora solamente a Dios. No, y lo mismo pasa en el capítulo 22, versículos 8 y 9. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Juan se vuelve a postrar y el ángel le vuelve a detener y le dice: no, póstrate y adora solamente a Dios. ¿Por qué le quise leer esto? ¿Por qué? Este ángel era un enviado de Dios. Un ángel bueno, un ángel enviado por Dios, jamás va a aceptar la adoración de un ser humano. Jamás. Porque ellos saben que fueron criados solamente como siervos de Dios, como mensajeros de Dios. Nunca para recibir culto por parte de los seres humanos. Si hay algún ángel por ahí que esté aceptando adoración de un ser humano, le tengo noticias. No es un ángel de Dios. Es un demonio, vestido de ángel de luz.
Los ángeles de Dios no aceptan adoración. Le dicen, no, mira, yo nada más vine aquí a servir. Adora solo a Dios. Ahora, el quinto tipo de idolatría. Mucha gente idolatra su trabajo, el dinero, y los logros personales. ¿Sí o no? Claro que sí. Hay gente que no trabaja para vivir, vive para trabajar. Toda su vida es trabajo, trabajo, más dinero, ganar más dinero, ahorrar, más. No es así. Dios nos dijo que trabajemos, o sea, tampoco les estoy diciendo que no trabajen. Dios nos dijo que debemos, y dice el que no trabaje que tampoco coma. Así es, amén. Pero el trabajo debe ser para eso, para obtener el sustento y punto. Para tener con qué bendecir a la iglesia, a la gente necesitada, para diferentes necesidades que tengamos. Pero no para acapararlo, no para volver al dinero y a los bienes materiales un Dios, un ídolo al cual adorar. De hecho, en Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Luego, sexto tipo. O sea, ahorita era trabajo y dinero, ahorita son los bienes o posesiones. Por ejemplo, muchos hombres idolatran su carro. No le echen miguitas en su carro, no, porque su carro es intocable, ¿no? Nadie lo rasguña, nadie le mueve, nadie le toca. Muchas mujeres idolatran su casa. Hay mujeres que son tan obsesivas con su casa que los hijos tienen que entrar sin zapatos para no ensuciarles. Que nadie puede usar la mesa porque, no, es que acabo de limpiar. Entonces ahí ya la casa se volvió un ídolo, porque importa más la casa que el hijo se siente a comer o el marido. Ya importa más tener bien la casa que atender a nuestra familia. Eso ya no está bien. Imagínense, y si por atender la casa estamos desatendiendo también a Dios, pues es un problema de idolatría tremendo, ¿no? Luego también están los muchachos que idolatran sus celulares, sus iPods, sus iPads y todos esos artefactos tecnológicos. ¿Sí o no que los idolatran? Sí, que nadie se los toque y les ponen estampitas y no sé qué tanto. Bueno, y luego están los que idolatran cosas que para ellos son, de hecho las veneran porque pertenecieron o les recuerdan a personas que ellos les tenían gran estima. Entonces el florerito de mi abuelita, ese nadie me lo toca, ¿no? ¿Sí o no? Aguas ahí, ¿eh? Nada más que no se conviertan en ídolos, eso es todo. Si su nieto le rompe el florerito, créanme, importa más el nieto que el florerito. Séptimo tipo, idolatría a las mascotas. Esto ya es ofensivo, pero es real. Sí, amén. Hay gente que cuida más a sus mascotas que a sus hijos. Sí, amén. Sí, entonces, pues lo peor es cuando por atender a esas mascotas descuidan también su tiempo con Dios, insisto. Ahí es cuando ya llegamos al punto de esto es idolatría, chica, porque le estás dando prioridad a otra cosa que no es Dios, ya lo convertiste en un ídolo. Octavo tipo, y que también está de supermoda, la idolatría a nuestro cuerpo. ¿Sí? O sea, el cuidar tu buena imagen, el cuidar, mantenerte bien, sano, es algo bueno. De hecho, lo debemos hacer, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo debe ser un digno templo del Espíritu Santo. O sea, lo debemos mantener bien. A Dios no le gusta que andemos todos enfermos y achacosos. Pero una cosa es mantenerte sano y bien, y otra cosa es exagerar y convertir de tu cuerpo un ídolo. De que todo lo que hagas y todo lo que piensas está
y qué hacer para verte mejor y qué hacer para estar más fuerte, más musculoso, más delgado, más acinturado. O sea, eso es idolatría. Eso ya es exagerado, ¿no? Insisto, aquí es el exceso. Y por último, llegué al noveno punto. Al noveno tipo de idolatría, no al noveno punto. La egolatría. Egolatría es la idolatría a uno mismo, que es diferente al cuerpo. Una cosa es idolatrar tu cuerpo y otra cosa es idolatrarte a ti mismo. Fíjese, este tipo de idolatría tiene su origen en una corriente filosófica que se conoce como el humanismo, que tiene siglos de existir, desde por la época del Renacimiento más o menos. Surgió esta corriente en donde dijo, porque antes de ese tiempo todo giraba en torno a Dios, y ellos dijeron no, todo gira en torno al ser humano. ¿Qué provocó esta corriente? Que ahora el ser humano se cree Dios, se idolatran a sí mismo, y hay muchas sectas, es lo que también estaba comentando hace rato, pero me quise detener para este punto. Muchas sectas están promoviendo que el ser humano es un Dios, que todo el universo y los seres humanos y los perros y todos somos Dios, todo es Dios. Son falsas doctrinas, obviamente, antibíblicas, pero a ese punto hemos llegado. Y aquí volvemos a nuestra primera historia. ¿Cuál fue el primer pecado de la humanidad? Fue el convertir al ser humano en un Dios. No el convertirlo, en querer ser. En el hecho de que el ser humano se afane en ser como Dios. Eso es el primer pecado que se cometió. Ahora, de estos 9 objetos de idolatría, obviamente ninguno debe ocupar el trono, el lugar que solo es para Dios. Dios quiere que sepamos esto, pero Dios no nos va a forzar a que en ese trono solo lo pongamos a Él. Dios no nos va a forzar. Así como Josué le dijo al pueblo de Israel, ahí en Josué 24:15, les dijo: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así como Josué le dijo al pueblo, escojan a qué Dios servir, lo mismo sigue haciendo hoy Dios con cada uno de nosotros. Nos dice, escoge a quién vas a poner en ese trono. Solo está consciente de que cualquiera que sea la opción que escojas va a tener consecuencias. Porque puede que hayan muchos líderes, puede que hayan muchos reyes, puede que hayan muchos ídolos, pero hay uno solo, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y ese es Jesucristo, y Él es el único digno de ocupar ese trono, porque Él es Dios, ¿verdad? Entonces, acuérdese, no se trata solamente de decirle a Dios, tú eres mi Dios. Hay que demostrárselo, para que Dios no nos diga, así como le dijo al pueblo de Israel en Isaías 29:13, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, cada que le digamos a Dios, tú eres mi Dios, que sea porque de veras le estamos dando ese lugar de prioridad, que sea porque de veras Dios está ocupando ese trono en nuestra vida, y no nada más porque se oye bonito o porque eso es lo que hay que decir. ¿Amén? Amén. Muy bien. Bueno, vamos a orar.